Salud, jóvenes de cualquier edad. Hoy os voy a contar cómo hizo su aparición en nuestro laboratorio la madre de Satán sin que la conociéramos y sin que nadie la hubiera invitado. Antes de nada, decir que salvo que en la carrera uno estudie especialidades, pues por ejemplo sobre explosivos, sobre compuestos tóxicos, sobre seguridad en el laboratorio o algo relacionado, pues en los programas normales de las asignaturas de la carrera de química no aparece casi ninguna referencia a este tipo de temas, de manera que uno acaba la carrera sabiendo poquísimo de compuestos muy tóxicos, de compuestos explosivos, de compuestos peligrosos en general, o por lo menos así ocurría hace muchísimos años. Creo que todavía sigue ocurriendo así en muchísimas facultades. Bueno, pues en mi caso el asunto es tan sencillo como que yo sabía poquísimo de estas cosas. Así que de repente un día se presentó en el laboratorio la madre de Satán que no la conocíamos nadie. Bueno, en realidad es que un explosivo como este no era muy conocido, ¿eh? Por lo menos no era muy conocido en mi entorno hasta hace unos años que hubo un accidente de unos terroristas que estaban preparando en cierta cantidad en un, no sé, pues en una caseta o algo por el estilo y explotó. Entonces, bueno, entonces empezó a hablar de la madre de Satán, de cómo había sido aquello y de cómo se había utilizado algunas veces también, pues yo creo que fue en Bataclan, en París y demás, ¿no? Bueno, la cuestión es que la madre de Satán es algo como muy sencillo que se forma con gran facilidad y que uno tiene que saber cómo se puede producir para no producirlo, pero para que no le estallen las narices, ¿eh? La madre de Satán es justamente un triperóxido de triacetona, o sea, algo que se prepara facilísimamente solo, con peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, y con acetona. Bueno, pues si alguna vez, por alguna razón, manejáis juntos estos dos reactivos y veis que se forman unos cristalitos incoloros y demás, mucho cuidado porque eso es prácticamente seguro que es la madre de Satán. Y eso explota muy fácilmente. A nosotros se nos presentó así, explotando, lo que ocurre que, claro, en cantidades muy pequeñas pues no tiene consecuencias. El asunto fue el siguiente. Bueno, yo iba tan tranquilamente entrando en el laboratorio de investigación, camino de mi despacho que estaba al fondo, cuando justo al pasar por la primera pila de las tres que había en el camino, oigo ¡pum! Una pequeña explosión. Digo, joder, ¿qué ha pasado aquí tal y cual, no? Entonces estaba en la pila fregando un joven que se había incorporado al departamento hacía muy poco tiempo, pero bueno, o sea, que trabajaba muy bien. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Dice, no sé. Dice, de repente, dice, esto como que ha explotado. Digo, ¿pero te pasa? ¿Te ha dado algo y tal y cual? Dice, no, nada, simplemente, bueno, se ha roto el matraz que había aquí, que estaba lavado y tal. Y entonces digo, bueno, pues, ¿qué habías hecho? O sea, para que explotase. Dice, nada. Dice, lo de siempre. Digo, ¿pero cómo lo de siempre? Dice, hombre, ya sabes que últimamente, cuando limpiamos las placas de Petri y cuando limpiamos sobre todo los embudos de placa filtrante, pues utilizamos hidróxido sódico y agua oxigenada, porque nos va muy bien para nuestros compuestos, ¿verdad? Pues el que sea el medio oxidante por agua oxigenada y que sea el medio, pues eso, fuertemente básico para que se los lleve todos los óxidos. Digo, vale. Digo, ¿y qué ha pasado? Dice, pues nada, dice la de siempre, que después de hacer el lavado y demás, se lavó con agua y luego para que sea más rápida el secado, pues le echo con este frasco lavador, le echo un chorrito de acetona alrededor y demás y tal. O sea que la de siempre, nada. Dice, pero luego de repente, cuando he ido a coger el matraz, se me ha escurrido, se ha caído, pero vamos, se ha caído, a la pila, pero desde una distancia muy corta, vamos, incluso yo diría que ni para romperse. Dice, bueno, pues se ha roto y vamos, pegando un susto de miedo, o sea, que es que no tengo ni idea de qué puede haber pasado. Bueno, yo sabía muy poco, ciertamente, muy poco, pero aunque sabía muy poco de explosivos, pues sí sabía, aunque no conocía el nombre de Madre Satán, sí que conocía pues la regla general de que cuando uno anda con compuestos oxidantes y compuestos reductores, no se puede esperar nada bueno. Y cuando uno anda con agua oxigenada, que es un oxidante bien conocido, y una acetona, por ejemplo, o un alcohol, que son reductores también bien conocidos, pues vaya usted a saber qué es lo que pasó.
Bueno, pues ya digo, yo en ese momento no lo sabía, pero me puse a investigar a ver qué pasaba y claro, entonces es cuando descubrí la existencia de el triperóxido de triacetona, un compuesto trímero que es ni más ni menos que eso, una condensación de agua entre la acetona y el peróxido de hidrógeno. Bueno, pues el tal compuesto se prepara muy fácilmente, se forman cristalitos muy fácilmente, o sea que es muy fácil de cristalizar, se puede filtrar con comodidad, pero, desde luego, si está seco puede explotar con extraordinaria facilidad. Y yo no sé si allí estaría seco o no estaría seco, o habría alguna zona en la que se habría quedado seco, pero lo cierto es que allí se había formado el peróxido de acetona y había explotado. Lo que ocurre es que en tales condiciones, en cantidad tan pequeña, porque fijaros que a fin de cuentas estamos lavando una placa filtrante, y en la placa filtrante, bueno, al final se echa el chorrito alrededor así de acetona, pues para desplazar el agua. Bueno, pero sí puede haber abajo, que habría algo de peróxido de hidrógeno, que al caer la acetona reaccionó, se formó esto, por alguna razón se secó o algo por el estilo, la cuestión es que explotó. Ahora, eso sí, ni un rasguño, ninguna molestia, solamente un susto. Y es que ciertamente cuando uno trabaja a pequeña escala, pues tiene como un seguro de vida, lo tengo clarísimo, por eso yo me muevo muchísimo en microescala, porque nunca puede haber accidentes importantes en tales condiciones. Pero aprovecho por acabar diciendo, siempre tengáis entre manos algo muy oxidante y algo muy reductor juntos, no se puede esperar nada bueno. Y si se encuentran dentro de la misma molécula, pues hasta peor. Es decir, que en la propia molécula tenemos el grupo peróxido y tenemos los metilos de la acetona, o sea que está bien claro, igual que pasa en el TNT, que tenemos los grupos nitro y tenemos el anillo aromático de carbonos y demás, ¿verdad? Igual que pasa en el ácido pícrico, ¿verdad? Igual que pasa en la pentrita, por ejemplo, ¿verdad? En la nitroglicerina o nitrato de glicerina, etcétera, etcétera. Y muchísimos compuestos más. O sea que uno, por ejemplo, no puede fiarse de que un nitrometano, si le trata mal, un día vaya y explote, porque es potencialmente explosivo, y tantísimos. Venga, no os aburro nada más.